Hola, buenas tardes. Soy la maestra María Goretti García Joil, supervisora de la Zona 2 de Educación Especial en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y bueno, este tutorial me da mucho gusto grabarlo porque tiene el propósito de recibir a las personas de nuevo ingreso, a los docentes que llegan a la Zona 2, ya sea por contrato, por cambio de adscripción y que bueno, que van a entrar al trabajo en el área de comunicación. Y pues si no han tenido una experiencia previa, espero que este tutorial les pueda ser de utilidad. En la zona 2, el trabajo de asesoría y de acompañamiento está a cargo de los directores de USAER y ellos son las personas que están abocadas a observar la práctica de los docentes, la intervención que están teniendo, los casos que se están presentando. Ellos son quienes de primera mano pueden conocer las necesidades que se le presenta al docente. Y por ello se les pide a los docentes que se comuniquen con su director en caso de que requieran o tengan necesidad de un tema específico en el que no tengan dominio. Sabemos que todos estamos aprendiendo continuamente y la zona 2 se ha preocupado de abrir espacios para propiciar la retroalimentación y el intercambio entre colegas. Estuvimos trabajando en colegiados por área de especialidad. En el área de comunicación tenemos un grupo conformado en donde ya hemos visto varios temas. Algunos de estos son los que vamos a grabar ahorita en el tutorial, porque pues no han tenido, los de nuevo ingreso no habrían tenido la oportunidad de estar con nosotros anteriormente, pero pues vamos a tratar de ir solventando esa falta con estos videos. Y bueno, si quieren ingresar a nuestro grupo de WhatsApp, pues van a ser bienvenidos. Esperamos pronto contar con otras plataformas que nos permitan compartir y retroalimentarnos como especialistas del área de comunicación. Y pues estoy muy motivada de poder hacer este trabajito con ustedes y para ustedes. Voy a compartirles mi pantalla para que iniciemos con la presentación que les preparé y que bueno, que espero vaya siendo clara. Aquí la tenemos. El tema son los trastornos del lenguaje oral y su valoración. En este primer video vamos a hablar sobre los trastornos y después vamos a platicar sobre las valoraciones y los instrumentos que deben de conformar el portafolio de evidencias de nuestros alumnos. Bien, vamos a ponerme por aquí para que no les estorbe tanto. A ver si ahí nos vemos bien. Adelante. Ok. El lenguaje oral está conformado por 4 niveles o componentes. En diferentes bibliografías los van a encontrar denominados de diferentes maneras. Por tradición, en el Estado, el área de comunicación siempre ha retomado estos 4 niveles que tengo aquí mencionados. El primero es el nivel fonológico, que comprende los rasgos suprasegmentales. Estamos hablando del tono, del ritmo y de la intensidad al hablar. Podemos tener un tono agudo, grave, un ritmo acelerado, pausado, lento, entrecortado y una intensidad de acuerdo al volumen de nuestra voz, demasiado fuerte o baja, alta o baja. La intensidad, el tono y el ritmo se encuentra alterado mayormente en nuestros alumnos que presentan problemas de audición porque no tienen ese feedback que les permita ir modulando. Pero pues también en todos los demás casos son rasgos que vamos a ir identificando y que por lo regular tenemos que mencionar en nuestro reporte de evaluación. Son aspectos a observar.
La respiración es otro de los elementos muy importantes que nos van a permitir modular nuestra voz y tener el manejo adecuado del aire. La respiración abdominal es del tipo más adecuado que nos va a permitir inhalar y contener ese aire que permita la oxigenación de todo nuestro organismo. Es una de las principales partes del trabajo con los alumnos, el enseñarles a respirar. Ya vamos a hacer un video que esté enfocado a la intervención con los niños. Pero bueno, en este caso es importante que ustedes sepan que tenemos una respiración de tipo abdominal o puede ser también una respiración de tipo clavicular. Cuando los niños los notamos que el aire lo tienen ahí contenido y no pueden tener el dominio muscular que los haga poder tener una exhalación o un manejo del control respiratorio, ¿no? De los órganos que nos permiten poder soltar el aire, inhalarlo. Y estos casos se pueden presentar más que nada en los casos de niños con parálisis cerebral, cuando tienen mucha dificultad motriz para el dominio muscular, ¿no? Y pues bueno, aparte de los rasgos suprasegmentales y de la respiración, en el nivel fonológico se encuentra también todos los elementos que se observan del aparato fonoarticulador, que son los labios, las piezas dentales, la lengua, el paladar, la úvula, el frenillo y pues la mandíbula, ¿sí? ¿Qué observamos de los rasgos suprasegmentales? El tono muscular, la formación, cuando tenemos labio o paladar hendido y también a lo mejor está implicada la nariz o el paladar o la úvula. Tenemos casos de labio paladar hendido que presentan úvula bífida o una úvula muy pequeña, microúvula. Estos casos, pues no solamente se dan en el labio paladar hendido, sino también hay niños que tienen estas malformaciones únicamente en la úvula, por ejemplo. La tonicidad de la lengua en los niños con síndrome Down habla de una hipotonía muscular generalizada y que se refleja también en los órganos fonoarticuladores, del aparato fonoarticulador. Y también el tamaño de la lengua, la macroglosia, es característica de los niños que tienen síndrome Down. Es común que los veamos con la lengua caída por la hipotonía, pero también por el peso de la lengua que es de mayor tamaño. Bien, pues hasta ahí tenemos el nivel fonológico y son más o menos los rasgos, los elementos que se observan en este nivel. Y vamos a proseguir con el nivel sintáctico, que tiene que ver con la estructura de los enunciados y la organización sintáctica, la gramática del lenguaje, cómo lo va a expresar el niño. En las escalas de desarrollo tenemos también establecido qué componentes sintácticos se comienzan a adquirir en cada una de las edades del proceso de adquisición de la lengua. Les dejo en la bibliografía y en una carpeta de Drive que les estoy compartiendo una guía que contiene tablas del desarrollo del lenguaje. Escalas del desarrollo del lenguaje no son exclusivamente esas, hay varios autores, incluso tenemos en varias escalas del neurodesarrollo vamos a encontrar contemplado también el aspecto del lenguaje y ahí también nos describe muy bien los momentos de aparición
por edad cronológica. El nivel semántico tiene que ver con la comprensión y con la coherencia global, la comprensión del lenguaje. Es muy frecuente que nosotros digamos, sobre todo en el nivel preescolar, que es cuando estamos empezando con la detección de los casos de problemas del lenguaje, que digamos, pues es que el niño sí tiene una comprensión del lenguaje porque entró a mi salón y yo le dije, siéntate. Y el niño agarró la silla y se sentó. Pero pues no sabemos si el niño entró al salón y se sentó porque nosotros estábamos sentados y para ser iguales, pues se sentó. No sabemos si realmente él está comprendiendo esa indicación en los términos de ese vocabulario, de ese enunciado. Y por eso es importante la implementación de pruebas estandarizadas que nos permitan constatar ciertos aspectos de manera fehaciente. La coherencia global tiene que ver con el discurso del alumno, del alumno, en cuestión de que vaya hilando sus ideas de una manera comprensible y sobre un mismo tema. Es muy frecuente ver a los niños con autismo dentro del espectro autista que empiezan hablando de un tema y terminan en otra cosa completamente. Y en los niños igual con discapacidad intelectual, cuando les preguntamos qué es lo que más te gusta jugar, y a veces ellos nos contestan, en mi casa mi mamá trae la comida, ¿no? Por ejemplo. Y pues dices, bueno, no hay una lógica entre lo que le estoy preguntando y lo que el niño está respondiendo. Y a eso se refiere el nivel semántico. Además de eso, también vamos a ir notando el vocabulario que el niño domina y es capaz de identificar, no solamente que lo usa de manera espontánea, sino que también dentro de un conjunto de frutas, por ejemplo, yo le pueda pedir que me dé la pitaya o el kiwi o la ciruela o la sandía o la pera, que son a lo mejor no tan comunes para el contexto del niño y que a lo mejor sí las ha adquirido o las conoce a través de los otros medios de comunicación como la televisión o el súper o no sé. Entonces, el hecho de que el niño me dé respuesta a ciertos elementos en el vocabulario que yo no esperaría que él a lo mejor lo tenga integrado de manera espontánea en su expresión verbal, pero que sí los está identificando, pues son elementos para notar, ¿no? Para saber también distinguirlos. Y en esto también cobra vigencia y cobra mucho, más que nada, pues cobra relevancia la implementación de pruebas estandarizadas, que en ocasiones yo puedo decir que hay una escasez de vocabulario, pero para la edad cronológica ciertas palabras no van a estar contempladas en el vocabulario de los niños de ese rango de edad. Y también pues hay que tener cautela de no abusar también de lo que nos dice la prueba estandarizada, porque también tenemos que referirnos al contexto del niño. Los niños que en su entorno familiar manejan una lengua indígena, a veces tienen un vocabulario reducido en el español, pero en su propia lengua pues hay una riqueza, ¿no? Entonces, bueno, son aspectos que tenemos que contemplar en el nivel semántico y que es importante tenerlos presentes. El nivel pragmático tiene que ver con el uso del lenguaje, con las expresiones empleadas en el contexto adecuado. Y este nivel contempla desde la respuesta a un saludo,
a cualquier otra pregunta, a la descripción, a la negación, a la afirmación, aclaraciones, exclamaciones, ¿no? Y lo vemos este nivel lo vemos alterado muy constantemente o con mayor énfasis en los niños que presentan están dentro del espectro autista. Recuerdo un caso de un alumno de preescolar que practicamos mucho las fórmulas sociales y tanto que cuando las llegó a dominar, tú le preguntabas o le decías, hola, ¿cómo estás? Y él te decía, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. ¿Y tú? Te decía todo lo que tú ibas a contestar y lo que él iba a decirte, porque tiene ese nivel alterado, justamente el nivel pragmático. Su semántica, su sintaxis, su fonología es adecuada, pero este nivel pragmático es en el que tiene la dificultad más pronunciada. Bueno, vamos a seguir con la definición del trastorno del lenguaje oral. Y aquí nos dice que son alteraciones en las distintas dimensiones del mismo, en la forma, el contenido y el uso. Es muy común ver en los documentos de investigación y del trabajo logopédico esta clasificación de las dimensiones del lenguaje, la forma, que si nosotros lo traducimos a la diapositiva anterior sobre los niveles, la forma, ¿a qué nivel corresponde? ¿Se lo recuerdan que teníamos 4 niveles? Fonológico, sintáctico, semántico y pragmático. ¿A qué nivel corresponde la dimensión de la forma, el componente de forma? Exacto, al componente fonológico y al componente sintáctico. A esos dos nos refiere la dimensión de la forma. Tiene que ver cómo habla, cómo produce, cómo pronuncia y cómo estructura sintácticamente. Y bueno, la dimensión de contenido tiene que ver con la semántica precisamente y la dimensión de uso. ¿Con qué nivel lo podemos asociar? Con el nivel pragmático, definitivamente, ¿no? Bueno, entonces aquí nos dice que son alteraciones en las distintas dimensiones o ya podemos entenderlo también en cualquiera de los 4 niveles que ya explicamos en la primera diapositiva. Y que no se deban a problemas de audición, trastornos generalizados del desarrollo, deficiencia mental, ni a parálisis cerebral. Es decir, vamos a hablar de un trastorno del lenguaje oral en sí mismo, de manera específica, que no esté derivado de una condición diagnóstica primaria, ¿no? Que pueda decir una discapacidad auditiva. No, el niño no tiene un trastorno del lenguaje oral, tiene una discapacidad auditiva y de ello se deriva ese problema del lenguaje, ¿no? En cualquiera de los niveles que se presente. Y bueno, cuando vamos a querer hacer nuestros diagnósticos, tenemos que tener presente esa parte. ¿Cuál es el diagnóstico médico que tenemos del alumno? ¿Cuál es su condición de mayor peso? Y sobre eso vamos a ir teniendo nuestro registro de inscripción de alumnos, nuestra matrícula de alumnos en el servicio del área de comunicación. Hay casos en donde no se presupone que el alumno tenga un trastorno del lenguaje. Por ejemplo, cuando tenemos un niño con problemas de aprendizaje severos, no está implicado forzosamente un problema de lenguaje. Entonces ahí sí podemos especificar las 2 condiciones como la prioritaria, el problema de aprendizaje, y a lo mejor de manera secundaria tengamos ese problema severo de comunicación. Bien.
Vamos a seguirnos con los trastornos primarios. Dentro de los trastornos del lenguaje oral, encontramos clasificaciones que nos dicen estos son trastornos primarios y los trastornos secundarios porque están supeditados a diagnósticos principales, ¿no? Los trastornos primarios en el área del lenguaje tienen que ver con estas tres entidades. La primera es el trastorno de la articulación llamado dislalia funcional. Y aquí nos dice la definición, se debe a una incoordinación psicomotora de los órganos articulatorios. La incorrección que se produce es estable, es decir, el fonema se realiza incorrectamente y siempre de la misma forma. Es muy fácil confundir la dislalia funcional con el retraso del lenguaje o con los malos hábitos de crianza que se tienen en casa, ¿no? Que se le admite al niño hablar checho y por esa falta de corrección el niño va haciendo un hábito articulatorio que ya después, aunque tenga voluntad de querer corregirse, ya lo tiene arraigado. Y yo siempre he dicho que me gusta comer mucha manchana, pues ya cuando yo le quiera introducir el fonema, él ya va a decir cha, porque ya lo tiene arraigado. En el caso de la dislalia, lo vamos a poder diferenciar cuando nosotros comenzamos la intervención, comenzamos a conocer el caso y en nuestros primeros ejercicios encontramos que el niño no ubica su esquema del aparato fonoarticulador. Hablamos del esquema corporal en preescolar siempre, y dentro del esquema corporal se encuentra también el aparato fonoarticulador. Hay niños que no tienen esa conciencia de dónde se está ubicando la lengua o cómo puedo hacer para ubicarla aquí o aquí justo atrás de mis dientes o para abrir mi boca o fruncir la boca. Y esos movimientos que les llamamos praxias y que ejercitamos como terapeutas del lenguaje o como maestros de comunicación, pues esas praxias son las que van a estar con la dificultad para la articulación y nosotros lo notamos, ¿no? Cuando el niño, a pesar de que él tiene intención de imitarnos, que le damos el apoyo de un espejo, que lo ejercitamos junto con él, el soplo, las praxias linguales, las praxias labiales, el niño tiene dificultades. Y ahí sí podemos ver que sustituye un fonema por otro porque hay una incoordinación psicomotriz. Y entonces, bueno, al no lograr elevar la lengua para poder decir la L, la va a sustituir siempre por N, ¿no? Y nos va a tener aquí. Y entonces eso va a ser una constante que nos vaya a llevar. Normalmente en la L no es muy común verla. Las dislalias las vemos mucho más en el fonema de la G, en los fonemas de la S, y pues ustedes van a ir notando esos casos que al final de cuentas en la matrícula se registran como lo más común, pero si nos apegamos estrictamente a la definición de dislalia, nos vamos a dar cuenta que no están dentro precisamente de esta entidad clínica. El retraso del lenguaje tiene que ver con este retraso del desarrollo lingüístico. Es homogéneo en todos sus componentes del sistema. El retraso del lenguaje no es nuevamente estos casos de alumnos que están influenciados por el contexto,
sino son alumnos que tienen dificultades o inmadurez, dijéramos, en tanto a nivel semántico como a nivel sintáctico, a nivel pragmático y a nivel fonológico. Y entonces, cuando encontramos esta condición en los 4 niveles, podemos hablar de un retraso del lenguaje. Dice aquí, a pesar del retraso temporal, se observa una evolución paralela al estándar en los rasgos característicos de cada una de las etapas. Y en preescolar lo notamos. Tenemos niños, por lo regular las niñas, desde que ingresan a tercero de preescolar, tienen una habilidad lingüística que sobrepasa a los varones o a muchos de los varones. No podemos generalizarlo, pero sí se ve una tendencia. Y tenemos niños que tardan incluso los primeros 6 meses del ciclo escolar en todavía poder configurar su expresión tanto a nivel fonológico, sintáctico, pragmático y semántico. Pero van a ir evolucionando como los demás en un tiempo un poco desfasado, pero a la par, ¿no? Y bueno, estos casos de retraso del lenguaje, pues los podemos ir notando en un tercero o a los 3 años o a los 4 años, dijéramos en un primero y en un segundo de preescolar, y suelen emparejarse para el tercero de preescolar con la estimulación adecuada. Y tenemos otra entidad que esta igual, bueno, puede causarnos confusión, que hemos llamado por muchos años como disfasia y que ahora los médicos, el DSM-5, la nombra como trastorno específico del lenguaje, de tipo, y le ponen un apellido, semántico pragmático, fonológico sintáctico o de programación fonológica. La disfasia es igual una inmadurez en las áreas del lenguaje. No es una condición que pueda ser evaluada a través de los análisis clínicos de un médico, pero sí se puede presuponer por ciertos indicadores. La disfasia, antiguamente llamada disfasia, ¿no? La clasificaban muchos autores a través de las áreas en las que se tenía implicado la inmadurez, hablando de la corteza cerebral, de cómo la tenemos a veces conformada para su estudio. Sabemos que se ubica el área de Broca, la parte expresiva del lenguaje, la parte motriz, la línea motora que nos permite la articulación. Y en el área de Wernicke tenemos la parte de la comprensión. Es donde se procesa el lenguaje a nivel receptivo y en el área de Broca a nivel expresivo. Las dos tienen que ver con el procesamiento del lenguaje y de esta área de la corteza cerebral. Tanto la disfasia puede tener esa inmadurez en el área de Broca, en el área de Wernicke o en ambas. Y así se va a reflejar el lenguaje del alumno o la comprensión del lenguaje. En los nuevos términos, el trastorno específico del lenguaje semántico pragmático tiene que ver con la parte de la comprensión, con el área de Wernicke, que está interpretando el alumno de lo que está escuchando. Un alumno que sí escucha, pero que lo que yo le digo no le significa nada. ¿Por qué? Porque su procesamiento está alterado. O bien sí le significa, pero a un nivel muy elemental. Por eso también será importante implementar nuestros instrumentos de evaluación estandarizados, porque nos van a permitir caer en cuenta qué nivel de comprensión hay en el lenguaje. Con niños de preescolar que no tienen un lenguaje fluido
o que su expresión no es clara, es difícil saber qué tanto comprenden, ¿no? Porque no hay una respuesta. Yo le pregunto, pero él no verbaliza de manera que yo pueda entenderle. Y es ahí donde los instrumentos nos ayudan. Y hay que ser cautelosos, ¿no? Para poder determinar que el niño tiene comprensión. Los maestros de comunicación caemos muy fácilmente en dar por hecho que no hay alteración a nivel semántica porque sondeamos a manera elemental. Pero si nosotros tenemos claro nuestras escalas de desarrollo y los niveles de comprensión, de abstracción que debe tener el alumno, pues ahí podemos identificar los rezagos, el déficit que se pueda ir teniendo. En el caso de estas disfasias de Wernicke o llamados ahora trastornos específicos del lenguaje de tipo semántico pragmático. Y bien, el nivel fonológico, el trastorno específico del lenguaje de tipo fonológico sintáctico tiene que ver con esta parte del componente de forma, que tanto lo puede pronunciar y que tanto está estructurando. La organización que puede el alumno procesar de los conceptos para poder hacer una frase, independientemente de que los fonemas no los pueda articular bien, pero él tenga la claridad que las palabras llevan los nombres propios o los nombres comunes llevan un artículo al lado, que él sepa que lo que tiene que decir es el agua está en la jarra, ¿no? O el agua está en la mesa, o el agua, no sé, que sepa que son componentes necesarios. Y eso está en el terreno de las disfasias, de los trastornos específicos de tipo fonológico sintáctico. Y pues, ¿qué áreas están implicadas? Ambas, tanto área de Wernicke por la parte de la estructuración de un enunciado y el área del área de Broca, en tanto a la organización para poder articular, para poder pronunciar con precisión cada uno de los fonemas. Y bueno, el otro trastorno llamado de programación fonológica, que tiene que ver exclusivamente con el área de Broca, que son niños que los mismos compañeros del aula le dicen a la maestra, es que él habla otro idioma. ¿Por qué? Porque el niño que tiene una disfasia expresiva del tipo de Broca, del tipo de programación fonológica, en los nuevos términos, este niño tiene toda la actitud de expresarse y lo escuchas que pues nomás no hay similitud al modelo, a lo que él quisiera decir, pero él tiene claro que lo que quiere decir es que salió al recreo y se le cayó su lunch y luego lo empujaron y le dolió la pierna, ¿no? Y entonces empieza a hablar y a decir, te patamente. Y tú dices, oye, es que no le entiendo nada. Y sí, hasta las mismas maestras que te lo refieren dicen, manita, no le entiendo y él me quiere decir muchas cosas porque él tiene todo el patrón del lenguaje, él te está comprendiendo y quiere participarte, tiene la intención comunicativa y también tiene la actitud, incluso enojado, vete, ¿no? Te dice una serie de cosas y, y lo pueden igual identificar ese tipo de expresión con los niños mucho más pequeños, cuando están en el proceso de la adquisición del lenguaje oral, empiezan con ese lenguaraje y que ya va agarrando una entonación, pero que no tienen todavía el vocabulario, ¿no? Y ahí los ves que están platicando solitos y de ese tipo de expresión también se puede emparejar a esta condición de la disfasia o del trastorno específico del lenguaje, cuando es únicamente el área de Broca que está afectada. Y no tenemos que olvidar que esta es una condición por lo regular transitoria, porque la disfasia es eso, un desfase en la maduración. Estamos esperando
que concluya un proceso madurativo de esa área. Como cuando tenemos una manzana que no está completamente madura en todos sus lados, que tenemos una parte que todavía está un poco verde y que bueno, que a lo mejor si esperamos 1 o 2 días más, logre alcanzar la maduración esa parte y bueno, ya logra tener pues todo la completud madurativa, ¿no? Y lo mismo pasa en los casos de disfasia. La vamos a sufrir para los niveles de preescolar, en primero, segundo y tercer grado. Y es una carrera contra reloj, porque lo ideal es que el niño, al ingresar a la primaria y comenzar con su proceso de adquisición de lengua escrita, tenga bien consolidada la lengua oral. Y ese es el propósito del preescolar, precisamente, darle toda esa base del lenguaje oral que le permita después trascender a la escritura. Y bueno, eso es un tema, ¿no? Aparte. Pero por lo regular la disfasia sí nos logra alcanzar hasta los 5, 6 o 7 años de edad. Y pues sí, es una atención de prioridad porque el que el niño no logre comunicarse efectivamente va a irle, en muchos casos, afectando emocionalmente en la conformación de su identidad personal y también en su disposición para la participación, para la socialización. No en todos los casos, porque depende mucho de la personalidad de cada alumno, del contexto, del apoyo familiar, del apoyo en el aula, ¿sí? Pero sí son casos de prioridad, porque sabemos que van a ser, pues como decimos en el argot, nuestro cliente por los 3 años de preescolar y a lo mejor 1 o 2 más en primaria, si bien nos va. Y pues la disfasia es, es notoria, es muy difícil que pueda pasar desapercibida y confundirse con un retraso del lenguaje, porque como ustedes ven, pues es drásticamente un retraso del lenguaje, pues es como todavía un desfase un poquito más sutil. Y en la disfasia, el nivel pragmático por lo regular no está alterado. Sí saluda, sí trata de responder, sí me imita. Lo ves maduro, ves esa maduración de querer participar, de responderte, ¿sí? Y los trastornos de la articulación, las disdalias funcionales, pues como ya les digo, aunque sea una incoordinación psicomotora, ellos pueden evolucionar más rápido. Lo puedo identificar a veces en esa intervención que tengo primaria, en donde después de 2 o 3 ejercicios el niño se aproxima al modelo que le estoy dando. Pero la disfasia, el niño intenta y yo le digo ma y él me va a decir na o ta o otra cosa muy diferente. Entonces tú notas que no logra el procesamiento en el cerebro atinarle a la producción que el niño está intentando, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los trastornos secundarios. Los trastornos secundarios, pues, son asociados a una entidad diagnóstica primaria. Vamos a hablar de disglosias, por ejemplo. Las disglosias son alteraciones anatómicas y o fisiológicas de los órganos articulatorios. Entonces, ¿qué casos implican las disglosias? Pues los que están asociados al labio paladar hendido. Tenemos que tengan a lo mejor, como ya les decía, el paladar hendido, el labio o solamente el labio. Y si ya hay una reconstrucción, pues no necesariamente hay una disglosia. Si la malformación solamente tenía implicado el labio o alguna
una parte mínima del paladar, pues con una reconstrucción se logra la articulación adecuada. Igual de la úvula, que es un poquito más difícil, y la intervención pues no es en los primeros años de edad. Por lo regular tardan un poquito más en operar estos casos, ¿no? Las disartrías son alteraciones en el control muscular de los mecanismos del habla y tienen que estar, más bien están asociadas particularmente a los casos de parálisis cerebral de tipo tónica, atáxica, cuando el niño no tiene dominio, que la boca no la voy a mover, no hay un movimiento voluntario, o es del tipo que sí tiene movimiento pero no controlado, ¿no? Las disartrías, a eso se refieren. Son como más en el terreno neuromotor, partes, alteraciones y ya daño neurológico. La afasia es provocada por una lesión cerebral focal, ya estamos hablando en el terreno de Broca o en el área de Wernicke. Y pues así, al igual que las disfasias, tienen que ver con las de tipo expresiva o las de tipo receptiva. En el caso de, a ver, permítanme. A ver, otra vez les comparto mi pantalla porque me quedé, tuve que hacer una interrupción, pero bueno, aquí estamos. Ok, entonces, estábamos hablando de las afasias. Las afasias sí son un daño cerebral y están asociadas a un trauma, a tumoraciones o a eventos cerebrovasculares, las embolias, los derrames cerebrales, un golpe muy fuerte en la cabeza, una caída, un accidente automovilístico, o los tumores, ¿no? Cuando hay que extraer el tumor y hay una lesión inevitable, pues causan afasia. Es más difícil su rehabilitación. Si se da en edades tempranas, pues tiene un mejor pronóstico por el hecho de que todavía hay esa plasticidad que nos permite que el hemisferio que no ha sido dañado pueda suplir un poco al hemisferio donde está la lesión. Y bueno, esto no se da muy frecuentemente en nuestra población escolar, se da más frecuentemente en la edad adulta o en la vejez, también cuando tenemos derrame cerebral y nos dicen, bueno, es que sí hubo daño cerebral, ¿no? Está focalizado en esta área específica del lenguaje o en ambas áreas del lenguaje. Y eso nos va a inhabilitar para poder comprender y expresar lenguaje, o únicamente, si solo es un área, pues en lo que le respecta, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir ahora con la siguiente, que nos habla sobre otros trastornos del lenguaje. Ya vimos los primarios, los secundarios, y estos son otros que no caben en los primarios y en los secundarios. Y nos dice la disfenia, que es el trastorno en la fluidez del habla, también conocida como tartamudez, que puede ser clónica, tónica o mixta. La disfenia clónica, que tiene que ver cuando el niño repite la primera sílaba o el primer fonema y no puede salir de ahí, no puede superarlo. Me gusta mucho comer manzana. O que dicen sa, na.
¿no? La pueden hacer en medio de la palabra, la pueden hacer en cada una de las palabras que diga y que a veces es imposible terminar una frase porque la están interrumpiendo en cada corte. Y la tartamudez tónica, que también, bueno, hay autores que dicen que va evolucionando de la clónica a la tónica. Y yo he notado, bueno, no sé si surge primero la clónica y luego la tónica en todos los casos, pero sí he notado que mis alumnos combinan ambas. La tónica es aquella expresión en que se contiene un espacio y no logra arrancar para pronunciar. Me gusta comer mucha manzana, ¿no? Y se hacen hasta el sonido del primer fonema, pero no logran arrancar la pronunciación de la sílaba o de la palabra completa. Y pues hay quienes lo combinan. La disfemia. También forma parte de nuestro proceso de adquisición del lenguaje oral. No todos los niños de preescolar que presentan estos periodos de tartamudez quiere decir que la van a mantener para toda su vida. Son momentos en que ocasionalmente hay alumnos que encuentran o están empezando a buscar su vocabulario, organizar su lenguaje y encuentran que les puede ganar tiempo el repetir la sílaba y además les causa placer y gusto estar jugando con esa expresión, ¿no? De decir, gusta comer, ¿no? Entonces, eso les causa placer y son etapas también del proceso de adquisición. No tenemos que alarmarnos demasiado cuando lo vemos en edades preescolares, pero sí es necesario intervenir y es necesario empezar a ser consciente al alumno de su fluidez, sobre todo si todavía no es tan generalizado el hábito, no está arraigado ese hábito, porque logran repetir algunas palabras, pero también logran expresarse con frases completas, sin interrupción. Y entonces es lo que nosotros debemos fomentar con los cantos, con las rimas, con la narración de cuentos. Cuando ya ellos se lo saben y se lo pides que lo describa una imagen o que te narre un cuento. Y es una etapa que nos permite intervenir de manera temprana y vamos a ver evolución muy rápido, ¿no? La disfonía y la fonía, que tienen que ver con las cuerdas vocales y pues todo lo que es la salida de aire que produce el sonido. Cuando está alterado, cuando tenemos una inflamación demasiado fuerte en nuestros órganos o también pues algún daño o falta de movilidad de las cuerdas. El mutismo electivo se refiere a los casos de alumnos que hablan en casa, pero nunca, jamás pronuncian palabra en la escuela, jamás bajo ningún concepto. O en ciertos contextos sí hablan y en otros contextos nunca pronuncian nada. Entra más, yo considero, en el terreno del área de psicología, pero bueno, está dentro de nuestras condiciones para atender. En resumen, tenemos nieve de 9 sabores. Esta nieve no puede ser, no hay de otra. Dentro de todos los problemas del lenguaje podemos ubicarnos en cualquiera de estas 9 condiciones. Claro está que, por ejemplo, el trastorno de espectro autista tiene una alteración muy particular del lenguaje, pero no quiere decir que sea un trastorno del lenguaje específico, sino está derivado a la condición de la dificultad en el procesamiento de la información
que es característico del síndrome. Entonces, bueno, estas son las condiciones en las que nosotros podemos movernos como maestros de comunicación. Una disfasia, una fascia, una disartría, pues está ligada a diagnósticos médicos, que el médico, bueno, me lo refiere. Una parálisis cerebral infantil conlleva una disartría. No en todos los casos, pero mayormente sí. Entonces, yo soy la que determina que cabe en ese terreno. No estoy esperando que el médico me diga, este alumno tiene una disartría. Él me va a decir que tiene una parálisis cerebral infantil, porque es la entidad clínica. Pero yo como maestro de comunicación sí puedo distinguir, a excepción de la disfasia, que es una impresión diagnóstica en la que hago una descripción específicamente de lo que estoy observando y lo remito al médico para que él sea quien diagnostica. Pero las dislalias, el retraso del lenguaje, el trastorno la disglosia, la disfemia, la disfonía, son nuestros términos propios en los que nosotros podemos clasificar nuestros casos, reportar nuestros casos. Y bueno, vamos a hacer la pausa para, pues, para poder tomar un respiro y que bueno, que en esta primera parte espero les haya quedado claro de qué se trata el área del lenguaje, que no es tan difícil como pues aparenta ser de primera entrada. Si nosotros conocemos bien estas entidades clínicas, pues con la experiencia y con el pasar de los años vamos a ir encontrando las coincidencias que hemos observado en nuestra población y entonces vamos a ir viendo también con la velocidad en la que van evolucionando, las estrategias que les van funcionando. Es importante que cuando no tenemos la experiencia que nos dé soporte a emitir una impresión diagnóstica, a redactar un informe propiamente para poder remitirlo al área médica, para poder contribuir, pues que tengamos la confianza de poder consultar a otros especialistas, ya sea de la misma USAER o de la zona, o incluso conmigo, ¿no? Yo les decía, tenemos un grupo de WhatsApp y si lo quieren participar, pues ahí es el espacio ideal para que nosotros nos retroalimentemos, porque aunque tengamos muchos años de experiencia, no lo hemos visto todo y no nos dejan de asombrar, ¿no? A veces los casos que se nos presentan. Me decían algunas maestras de la zona que llevan 15, 20 años de servicio y nunca han trabajado con alumnos con discapacidad auditiva, ¿no? Con hipoacusia severa o profunda. Y obviamente bueno, no tenemos la misma confianza para poder trabajar con ellos o implementar metodología que a lo mejor estudiamos en la carrera, pero que nunca implementamos y que al pasar de los años, pues las cosas van cambiando y pues no estamos tampoco como para saberlo todo. Entonces, en ese principio, pues la invitación es a que sigamos estudiando, sigamos preparándonos y sobre todo tratemos de ir conformando nuestro colegiado, nuestro grupo de colegas en el área que nos puedan fortalecer, ¿no? Y pues esa es la intención de la zona y de los directores y de los trabajos que hemos venido haciendo. Estamos a la orden. Cualquier mensaje, comentario, lo pueden dejar en la plataforma de YouTube, en el WhatsApp. Espero que pronto podamos tener una página del área de comunicación. Ya vamos a estar comunicándonos también por ahí. Saluditos. Bye bye.